אנחנו לומדים את הספר תלמוד 10 הספירות. Estamos leyendo del libro de las 10 Sefirot. Estamos en la parte 1, Isla Lemit, capítulo 4, artículo número 33. Observaciones internas. Raf, sí, esta parte no es simple porque él quiere explicarnos el desarrollo del deseo de recibir en 4 etapas. La etapa 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4 en el deseo de recibir. Veamos qué es lo que nos explica y luego vamos a hablar de esto. En la medida en la que podamos entender, entendemos, si no, lo vamos a revelar después, porque todo depende de la forma en la que el corazón entiende. Leemos el título. Estamos en el artículo 33, explicación de las 4 fases en el deseo. Según las 4 fases, en posiblemente y tiene la intención, 33, con el fin de proporcionar una explicación precisa y elaborada. Ahora lo aclararé a través de las palabras de nuestros sabios. Se dice, el placer que llega a una persona contra su voluntad, dijo Abaye, permitido. Rabá dijo, prohibido. Posible y con la intención, no se puede y con la intención. El mundo entero no discute que está prohibido. Es imposible y no tiene la intención. El mundo no discute que está permitido. Se discute que se trata de algo que es posible y algo que no tiene la intención. Y Rashi interpretó que es posible, lo que significa que se puede apartar y tiene la intención de acercarse con el fin de disfrutar. Es como un aroma de pecado, Raf. Hay muchas cosas que explicar acá. Nosotros tenemos el deseo de recibir. Antes del deseo de recibir nuestro, hay ciertas etapas. Hay todo tipo de etapas del deseo de recibir. El deseo de recibir quiere estas completaciones. Sin embargo, nosotros queremos estas completaciones también. Bueno, yo intento entonces obtener estos placeres en mi deseo de recibir, o yo no trato de obtener estos placeres. Nosotros entendemos que todo acá, toda la situación completa acá es qué tanto nosotros queremos. La medida, el tamaño del deseo, básicamente determina qué tanto se me permite o se me prohíbe para acercarme a ese placer o alejarme de ese placer. Todo para mí es para mantenerme en un estado en el cual yo pueda estar en alguna distancia del placer o alguna conexión con el placer. Pero para que este placer yo lo pueda tener bajo mi control. Así que yo no quiero disfrutarlo, o quizás si quiera disfrutarlo, quiero disfrutar para mí mismo, o le quiero dar placer al Creador. Estos son todos los temas, están acá. Nosotros solo tenemos el deseo de recibir, no tenemos nada más. Todo lo que nosotros somos es un deseo de disfrutar. Ahora, acá nosotros tenemos que aprender cómo es que nosotros podemos manejar nuestro deseo de recibir de una forma que nosotros seamos los que lo posean, porque alguien más no está acá, alguien más es solo el Creador. Así que el Creador nos da una oportunidad para manejar el deseo de recibir, para no solo estar bajo su control, así como los niveles inanimado, vegetativo y animal, y también en el humano. Los humanos de este mundo pertenecen al nivel animal. Nosotros podemos desarrollarnos más allá de ese deseo. Queremos disfrutar,
o no con respecto a nuestra relación de la fuente del placer, la cual es el Creador. Por eso es de que Él nos dice que para poder proporcionar una explicación precisa y elaborada, ahora lo aclaré a través de las palabras de nuestros sabios de Pesajim 25, se dice que el placer que llega a una persona contra su voluntad, es decir, que hay una persona y algún placer viene a esta persona, un llenado para su deseo de recibir, es decir, que una persona tiene el deseo de recibir. Y un placer viene a esta persona, es decir, él siente, por ejemplo, que hay un placer ante él. Entonces hay dos puntos de vista. Un punto de vista se conoce como Abaye. Bueno, Abaye es un sabio. Esto se le conoce como un tipo de placer es permitido. Otro sabio dijo, o el punto de vista de Rabá, dijo, esto está prohibido. Es decir, uno dice que está permitido y el otro dice que está prohibido. Posible y con la intención. Luego decimos imposible y con la intención. Si la persona tiene estos tipos de relaciones, entonces es posible para él que pueda disfrutar. Él está intentando alcanzar este placer, o para esta persona es imposible disfrutar este placer. Pero sin embargo, él todavía está tratando de disfrutar el placer. Entonces el mundo entero, lectura, no dice que está prohibido. Es decir, que su intención es disfrutar. Si nosotros estamos hablando de un caso distinto, el caso imposible y que no tiene la intención, el mundo entero no discute que está permitido. Todos dicen que esto se permite, porque es imposible. Y por eso es de que no tiene intención. ¿Está claro? Muy bien. Se discute que se trata de imposible y sin intención, y Rashi interpretó que posible, lo que significa que se puede apartar y tiene la intención. Tiene la intención de acercarse con el fin de disfrutar, es como un aroma de pecado. Es que si esta es su intención, entonces no se le permite acercarse a este placer. Esto es por este momento. Estas condiciones se establecen en este momento ante nosotros. Vamos con el 34. La primera fase, es decir, esta es la raíz, esta fue la raíz, la raíz de 1, 2 y 3, de lo que nosotros sentimos en el deseo de recibir. La primera fase es imposible y no tiene la intención. 34. 4 fases de recibir placer se encuentran en sus palabras. La primera fase es imposible. Es imposible apartarse y no tener la intención de acercarse y disfrutar. Eso es porque al recibir un placer prohibido de esa manera, el mundo entero no discute que está permitido. Lo que importa no es la recepción y el deseo cuando no hay opción de no recibir y tampoco hay ganas de acercarse a lo prohibido para disfrutarlo. Es decir, que hay un estado, como en Bejina Aleph, en la vasija misma, en la raíz 1, 2 y 3, entonces en la primera etapa es imposible para él recibir porque no hay verdaderas vasijas de recepción y él no está tratando, no tiene la intención, todavía no se ha desarrollado y por en tanto en esta forma se le permite que el placer lo llene porque él no tiene conexión con el placer, no hay despertar en ese momento todavía. El segundo discernimiento, la segunda etapa, es la fase posible y sin intención. La fase 2 significa que es posible. Artículo 35. Apartarse y no tener la intención de acercarse y disfrutar. No tiene un deseo para poder acercarse y disfrutar. Ahora, con respecto a
Al recibir placer prohibido de esta manera, Abaye y Rab discuten, es decir, hay dos puntos de vista distintos. Uno se puede acercar o no. Es decir, con respecto de este estado, es posible de que se pueda acercar al placer, pero no tiene ninguna intención de disfrutar. ¿Se le permite acercarse? Por ejemplo, yo voy a algún lado. Hay muchos lugares que tienen placer. Hay un lugar que tiene muchos placeres para mí. Pero para mí estos placeres están prohibidos. Yo no quiero estar conectado con estos placeres, pero si yo no trato de conectarme a estos placeres, ¿se me permite ir a este lugar o no? Entonces alguno de los sabios dice que se permite, el otro dice que no, que está prohibido. Lectura. Al recibir placer prohibido de esta manera, Abaye y Rabá discuten. Abaye piensa que aunque es posible, lo que significa que hay una opción de alejarse y abstenerse de disfrutar de lo prohibido, todavía está permitido acercarse y disfrutarlo porque es sin la intención. Es decir, porque él no tiene, en otras palabras, porque no hay deseo en su corazón de acercarse a lo que está prohibido, entonces no se considera como una recepción verdadera. Aunque él sí se acerca y él disfruta esto que es prohibido. Rabá dice que porque también puede abstenerse de acercarse para disfrutar de lo prohibido, tiene prohibido acercarse y disfrutar. Es así incluso si no tiene ganas de acercarse y disfrutar. Es decir, que hay dos puntos de vista acá. De una forma simple, ante mí hay algún placer, yo me puedo acercar a este placer si yo no trato de disfrutarlo, o puede ser que no. Algunos dicen que no, a ti se te prohíbe hacer eso porque tú vas a entrar al placer. Tú vas a ese lugar donde aparece el placer y inclusive si tú no tienes la intención, este te va a absorber, te va a jalar y tú vas a querer recibirlo y vas a querer disfrutarlo. El otro punto de vista es, no, si tú realmente no tienes una intención para disfrutar, entonces tú puedes ir a ese lugar y este es el segundo punto de vista. Este es el primer discernimiento del deseo de recibir, la primera etapa, que se conoce como imposible, que no lo puede disfrutar, pero sin embargo trata de disfrutarlo, tiene la intención. Por eso se permite. Artículo 36, la fase 3. Bueno, inclusive si tú no tratas de disfrutar este placer, estar en el lugar donde está ese placer te va a afectar y también tú vas a cambiar. Esa es la primera etapa del deseo de recibir. Perdón, el traductor dice que es la segunda parte del deseo de recibir. Lectura 36. La fase 3 es imposible y con la intención. Es decir, eso significa que es imposible apartarse y alejarse de lo prohibido para abstenerse de disfrutarlo. Es decir, yo realmente quiero, pero no tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿en qué estado estoy allí? El tercer, dice el artículo 36, es imposible y con la intención. Esto significa que es imposible apartarse y alejarse de lo prohibido para abstenerse de disfrutarlo. Porque él desea disfrutar esto que está prohibido. Así que tiene la intención, él siente que hay un deseo de disfrutar lo que está prohibido. Es decir, que si tú tratas, aunque es imposible para ti disfrutar, entonces a ti no se te permite que te acerques a ese lugar. Tú puedes entender en la recepción para recibir y entonces a ti tú no serás capaz de permanecer en la función de otorgar. ¿Está claro? Entonces es imposible separarse y alejarse de disfrutarlo. Pero si él solo tiene un deseo en su corazón, se le considera que él está recibiendo placeres
con este deseo de disfrutar y disfruta. No es nada más suficiente que tú desees, sino que tú también tienes que quererlo. Y a esto se le considera que es la recepción del placer. Se considera que tú estás recibiendo. Es decir, que no es imposible que esto pase en este mundo, en el mundo espiritual, y está dentro de la intención o en la acción. Si una persona quiere disfrutar, a eso se le conoce que él está en la acción de ya está recibiendo el placer, y a esto se le considera como la recepción del placer de algo que está prohibido disfrutar, y él peca. Y eso es todo. Vamos con el 37. La cuarta fase es cuando es posible y tiene la intención. ¿Qué significa que tiene la intención y que es posible? La cuarta fase es posible y tiene la intención significa que puede apartarse y distanciarse de lo prohibido y abstenerse de disfrutarlo. También es que tiene la intención porque anhela acercarse y disfrutar de lo prohibido. Aquí no hay duda de que el mundo entero está de acuerdo en que está prohibido. Es decir, que todos acá dicen de que seguramente no se permite recibir porque si tú recibes en esta situación, pecarás. Pecado es cuando uno recibe placer de lo prohibido de la manera más lasciva, y porque codicia el placer y no lo hace. Se cortó el audio, amigos. No tengo audio, amigos. והנה מצאנו בתוך הדבריהם הנ"ל את הלשון המדויקת להגדיר בה כל הבחינה ובחינה מדלת הבחינות של רצון לקבל, באופן שיקולם אל השערה, כולי השערה, ולא יחטא את המטרה הרצויה. זאת אומרת, בצורה מדויקת, איך אנחנו יכולים להגיד על כל בחינה ובחינה, באיזה בחינה אנחנו נמצאים, א', ב', ג', ד', כן? כי ניתנו לנו ד' מדרגות, זו למטה מזו, בחטא של האיסור הנאה התלויה ברצון לקבל של החטא, של החוטא. ובג' למדרגות הראשונות, שהם אי אפשר לקבל ולא מתכוון לקבל, ואפשר לקבל ולא מתכוון לקבל, ולא אפשר ומתכוון, אז אין האיסור הנאה מוסכם לכולם. למה? כי בסך הכל הוא לא מקבל בפועל את ההנאה, אלא רק בבחינת ד' בלבד, כמבואר. ואנו רואים, así que nosotros vemos en el 39, ¿qué estoy leyendo, Oren? Usted está leyendo el 39. Vemos que nuestros sabios han juntado dos cosas juntas acá: la posibilidad de apartarse y no recibir placer, y el anhelo y atracción del corazón de querer ese placer. La combinación de los dos crea las cuatro fases. Ahora consideramos estas palabras y las examinaremos con respecto a nuestro asunto en los mundos superiores, que son las raíces de todo tipo de deseo en la realidad, es decir, del inferior. Examinaremos el superior, Raf. Es decir, aprendamos acerca de nuestro deseo de recibir en la medida en la que nosotros podamos estar juntos en los cuatro estados. En los cuatro estados relativos al placer, en los cuales, primero, él no quiere, él no siente,
él siente y no quiere, él no siente y tampoco y quiere, y luego quiere y siente. De estas 4 posibilidades juntas, lo que tenemos, existen 2 cosas. Yo tengo placer y la posibilidad. Entonces, ¿cómo yo, de todas estas 4 posibilidades, cómo puedo yo llegar al deseo completo y al estado completo? Y esto es lo que nos va a explicar acá. Esto es algo muy difícil para los principiantes. Esto siempre los confunde. Ellos no pueden encontrar dentro de ellos mismos las diferencias entre yo quiero y yo no quiero, yo trato y no trato, tengo la intención y no tengo la intención. Esto está prohibido y esto no está prohibido. Todas estas cosas nosotros todavía no podemos ubicarlas dentro de nosotros. No podemos ver el modelo, la imagen o el estado de lo que se está hablando acá, y esto es una gran dificultad. Así que ciertamente, entre más nosotros tratemos de estar en esto, nosotros de hecho estamos llevándonos a nosotros mismos más cerca hacia el espiritual, al parsuf espiritual, a la vasija espiritual. Y eso es mejor sentirlo y no utilizar nuestras mentes. Hay personas que son muy inteligentes y dicen 2 más 2 son 4 y lo entienden, pero nosotros necesitamos componer estas cosas en nuestros deseos, así que traten de hacerlo con sus deseos y dentro de algunos días ustedes empezarán a ver que es posible que logren hacer esto. Hagan todo tipo de listas de estas 4 fases, de estos 4 discernimientos, es decir, Jochma, Binah, Sigampin y Malhut. Hagan todo tipo de... Yo realmente quiero responderles sus preguntas, pero a mí me da miedo. Realmente estoy preocupado de que va a confundir a los demás más de lo que ya están confundidos muchos. Es mejor entonces, si nosotros continuamos, nosotros ya terminamos con estas 4 etapas que teníamos que explicar, lo que Bala Sulam quería explicarnos, así que nosotros vamos a tratar de acercarnos, de entenderlos en la forma que sea posible y no que nos confundamos con filosofías y preguntas los unos a los otros y todas estas cosas. Yo no quiero esto. Yo tengo mucha experiencia que esto no es fácil para personas, para que lo dijeran las personas. Así que nosotros necesitamos crear un tipo de orden. Inclusive yo vi a algunas personas que hacían tablas para poder entender estas cosas. Así que esto habla acerca de los tipos del deseo de recibir y las intenciones en la medida en la que estén en la conexión entre ellas y que nosotros podamos trabajar con ellas. Nosotros sabemos que cuando hablamos de las cortes, tú llegas a las cortes de justicia, hay uno que quiere y otro que está tratando. Así que eso es la idea que tenemos que tener. Artículo 40, por favor. Cuando el deseo de recibir surgió en Malhut de Keter, ella dejó a Keter y se convirtió en la primera fase. 40. Debemos examinar 2 discernimientos en la primera frase que se llama Jochma y también Hayá. El primer discernimiento o etapa es su primera sustancia. Ya sabes que es tu Malhut de superior, es decir, Malhut de Keter, que recibió la forma del deseo de recibir. En esta renovación de forma, Malhut de Keter recibió un nuevo nombre, la primera fase. Ya sabes que cuando algo espiritual adquiere una nueva forma, se considera como una nueva autoridad en sí misma. Así es con Malhut de Keter, siendo el deseo de otorgar en el emanador. Cuando el deseo de emanar se crea en él, ciertamente no necesita una herramienta práctica, pero su deseo se ejecuta en el momento.
Significa que ella recibió la forma del deseo de recibir, que es la primera sustancia del emanado, llamada la primera fase. Rav. Bueno, esto es difícil para nosotros entender esto. En materia, en la espiritualidad es más fácil, es decir, del deseo de recibir de la fuerza superior surgió el deseo de recibir, nació de esa forma y esto significa que emergió y esto se le conoce como creación. Así es como nosotros llamamos a la acción del Creador cuando el deseo de recibir empezó a existir y se le conoce como la criatura y se desarrolla a partir del deseo de otorgar del Creador. ¿Dónde está la transición? No hay transición, es decir, de un deseo de otorgar del Creador emerge el primer deseo de recepción y esta acción se le conoce como la transición de otorgar al receptor a partir del creador y esto se le conocerá posteriormente como el ser creado. ¿De dónde viene esto? De la raíz superior, de la acción inicial donde solo existe el creador y de él surgió todo, de donde el deseo de recibir y el ser creado nació. Artículo 41, título. La salida de Malhut de Keter a la primera fase es como encender una vela de otra. La primera no se reduce. Rav. Es decir, cuando el creador creó el ser creado y el ser creado surge, nada se queda con falta en el creador, con carencia, sino que es una forma adicional. Entonces la fuerza superior se le conoce como creador en ese momento. Por él. 41. Aquí debes recordar que no hay ausencia en lo espiritual. Lo que se dice acerca de Malhut de Keter recibió la forma de la primera fase no significa que Malhut de Keter esté ahora ausente de Keter. Más bien, Malhut de Keter retuvo su primera virtud sin cambios. Es como encender una vela de otra sin que la primera disminuya. Por lo tanto, Malhut de Keter, que recibió la primera fase, no disminuyó a Keter de ninguna manera. Solo agregó una nueva fase. En otras palabras, Malhut de Keter permaneció en su lugar, tan completa y virtuosa como antes, pero se agregó una nueva fase de Malhut de Keter, es decir, la Malhut que recibió la primera fase y se convirtió en la primera sustancia en la Sefirá de Jochma. Recuerda esto de ahora en adelante y no te confundirás. Raf. Muy bien. Aquí ustedes ya pueden hacer preguntas, por favor. Hagan preguntas. O podemos esperar lo que ustedes quieran. Oren. Continuemos, oren, por favor. 42. Título. Después de la primera sustancia recibió la luz, emergió la vasija de la misma Jochma. 42. El segundo discernimiento o etapa es la sustancia de esa vasija después de haber recibido su luz. La vasija se completa y se llama Jochma. En otras palabras, antes de recibir su luz, fue nombrada solo por su propia fase, es decir, la primera fase, y todavía no era una vasija de Jochma, sino solo Malhut de Keter. Esto puede igualarse a un feto en el abdomen de su madre. Antes de que nazca y se le dé toda su luz y vitalidad, no tiene un nombre. Así es como la primera sustancia no sostiene un nombre como Jochma antes de que reciba la luz, pero todavía está incluida en Malhut de Keter. Después, cuando la sustancia extrae su luz, llamada Hayá, adquiere su nombre único, es decir, Jochma. Debemos distinguir estos dos discernimientos en todas y cada una de las sefirot. Ellos son la vasija antes de recibir la luz, cuando todavía recibe el nombre del superior, y la vasija después de recibir la luz,
porque entonces se considera como su propia autoridad. Rav. Entonces hay dos niveles acá. Es decir, tenemos uno que es el deseo de recibir por el superior y luego el segundo surge a partir del control del superior. Nosotros también podemos ver esto en nosotros, con el feto y en el vientre de la madre que se desarrolla durante 9 meses de gestación. Cuando viene el noveno mes, él se desconecta de su mamá y empieza a existir por sí mismo. ¿Está claro? Continúa, por favor. 43. Título. Desde la perspectiva de la primera sustancia, Jochma se considera como imposible. Desde la perspectiva de estar llena de la luz, se le considera como no tiene la intención. 43. Ahora comprenderás que la primera fase, que es Jochma, se considera como imposible y que no tiene la intención. Desde la perspectiva de la primera sustancia, siendo Malhut de Keter, cuando recibió la renovación de forma de la primera fase, cuando la Sefirá de Jochma aún no tenía su propio nombre, esta revelación del deseo de recibir se considera ciertamente como imposible con respecto a la Sefirá de Jochma misma. Además, desde la perspectiva de Malhut de Keter, se la considera como imposible, porque no puede emanar Jochma sin que Jochma tenga el deseo de recibir. Recibir la abundancia sin el deseo de recibirla se considera coerción y trabajo, lo opuesto a la intención del emanador, que es hacer el bien y deleitar. También se la considera como no tiene la intención, lo que significa que no tiene extensión y anhelo para recibir la luz. Ya sabes que no hay perfección en el deseo antes de que el anhelo quiera atraer la luz en él. También se ha aclarado a fondo allí que el anhelo aparece solo cuando no hay luz y abundancia en la vasija, porque entonces ella puede anhelarlo. Sin embargo, eso no puede suceder cuando la vasija está llena de su luz. Por lo tanto, debido a que la vasija de Jochma anterior está llena de su luz, no tiene más anhelo por la abundancia, lo que hace que Jochma sea considerada como sin tener la intención. Significa que ella tiene una extensión, que no tiene una extensión ni anhelo por la abundancia. Raf. Es decir, que la primera etapa de las 4 etapas, que vino de Keter, de la raíz, de Shoresh, se llena de la luz de Keter y por lo tanto no tiene más deseo de llenado. Y por lo tanto, de esa forma ella existe. Mientras que a ella le hace falta un tipo de desarrollo y ella no tiene ningún tipo de deseo después de la abundancia, como está escrito. Que lo que pasa, ahorita lo vamos a ver en un momento. Continúa, por favor. 44. El aumento de deseo en Binah se considera como es posible, debido a que le viene de la primera sustancia. Se le considera como no tiene la intención Rav. Nosotros vamos a detenerlo, no vamos a continuar el día de hoy. Vamos a detener el estudio. Nosotros hoy corrimos con mucho material que yo espero que ustedes traten de leer durante el día, de que se acerquen a ese material. Quizás ustedes traten de entenderlo, eso sería muy bueno. No es un problema real y nosotros queremos hablar de nuestros sentimientos con respecto a este material, así que traten de observarlo, de absorber ese material con sus sentimientos. Porque ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que da mi corazón? ¿Qué es lo que yo estoy tratando? Y de esta forma
ustedes se empezarán a relacionar de mejor forma con el material. Ustedes empezarán a trabajar con su corazón, con el deseo de recibir que existe en su corazón. Y en la medida que ustedes quieran absorber estas cosas, de recibir o quizás no recibir, de tratar o de no tratar, de recibir, posteriormente nosotros vamos a trabajar todos con la restricción y con la pantalla. Y nosotros entonces veremos en qué medida nosotros queremos rechazar y no recibir. ¿De dónde es que nosotros obtenemos esta fuerza opuesta al deseo? Todas estas cosas nosotros queremos que se sientan en nuestros corazones, en nuestro deseo. ¿Está claro? Muy bien. Hadera 1, por favor. Pregunta. Rav, ¿cuál es el significado de estos sabios que tenían disputas? ¿Qué significa que ellos se peleaban? Rav, eran grandes cabalistas. Pregunta, sí, esa es mi pregunta. Eran grandes cabalistas y ellos se peleaban. ¿Qué nos dice esto, Rav? ¿Por qué había una disputa entre grandes cabalistas? Tendría que ser algo muy claro para nosotros. Ellos querían mostrar que aquí hay dos puntos de vista, dos enfoques. Uno con respecto al deseo de recibir o con respecto a la intención. Así que digamos, por ejemplo, que él está antes de entrar a una habitación. Una persona está antes de entrar a una habitación y bueno, digamos que esta persona es diabético y ahora él está entrando a una tienda de dulces, y esta tienda está llena de chocolates, de qué cosas. Imagínense todo tipo de dulces, todo tipo de cosas dulces. ¿Se le permite entrar o no? Es bajo la condición si él sabe de si va a poder resistirlo. Digamos que él trata, es decir, que él no va a ser tentado, él va a entrar, él no va a ser tentado de lo que está en la tienda. ¿Se le permite entrar o no? Ese es el punto. En la medida en la que él puede examinarse a sí mismo y acercarse o no a estas cosas que son prohibidas para él. Y si él quiere constantemente protegerse para poder otorgar, y específicamente a través de estas cosas que se le prohíben, que el Creador le trae en la vida, él las usa específicamente para poderse elevar sobre su ego, sobre su deseo de recibir y no ser tentado. Y entonces él va a crecer espiritualmente más y más, o puede ser que no. ¿Cómo puede medirse él mismo? Así es como nosotros tenemos que medirnos a nosotros mismos, porque todo nuestro trabajo espiritual, en la medida en la que nosotros nos elevemos sobre nuestro deseo de recibir y sintamos de que nosotros realmente queremos recibir y disfrutar, llenarnos a nosotros mismos, o que nosotros nos estamos revisando constantemente y vemos que no vale la pena, porque que acercarnos al Creador y conocerlo a Él es más importante que los dulces. Estas son cosas que nosotros podemos, con las cuales nos podemos tropezar cada escalón del camino. Pregunta. Es decir, que uno está bien y el otro está mal, ¿no? ¿Verdad? Es solo un análisis que ellos dos están haciendo, ¿verdad? Claro que sí. En la vida, ¿quién te va a decir sí y no? En la vida espiritual solo tú decides. Nadie sabe qué es lo que tú tienes en tu corazón. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Hacia dónde se inclina tu corazón? Moscú 5, por favor. Доброе утро. Можем ли мы сказать, что во второй стадии, где возник спор, Buenos días. Podemos decir que en la segunda etapa, donde está esta disputa, donde se prohíbe usar la tercera etapa, Raf, no podemos hablar de esta forma porque solo estamos hablando acerca de la etapa misma, de la etapa 1, 2, 3 y 4. Eso es todo.
y no que en cada etapa existen 4 etapas por sí mismas y todas esas cosas que tú tratas de decir. Tú puedes hablar así, pero ahí no está hablando de estas cosas, sino que él está describiendo las cosas de una forma muy simple y elemental. Pregunta. Sí, gracias, Raf. Resulta que tenemos el truco acá de como la pastilla roja de Matrix. Raf, bueno, no, espera. Yo no te entiendo. No te entiendo. Yes. Хочу, но как все мы хотим, удаленно. Я не знаю такого, Нет, не удаленно хочу. или нет. ¿Tú deseas algo? No te entiendo. Tú tienes un deseo por algo. Bueno, quizás tú no tengas el deseo. Eso es lo que yo no entiendo. Если у меня есть желание к этому, Pregunta. то когда я получу, то получается наслаждение войдет в желание, и оно No, es porque si yo tengo un deseo de algo, después de que yo recibo el placer, el placer cancela el deseo, Rab. Eso es distinto. Mira, deja esas cosas como están. La pregunta es ahora mismo. Ahora mismo, ¿tengo un deseo de disfrutar lo que está frente a mí o no? ¿Puedo recibirlo y disfrutarlo o no? De eso estamos hablando acá. ¿Es posible? ¿Y tengo la intención o no? No agregues todas estas cosas que... No estamos hablando de esas cosas. Eso va a ser para más tarde. Ahorita estamos hablando solo en la acción en la que la persona se encuentra en este momento. No de nada más. San Francisco, por favor. Escuché que usted dijo que nosotros podemos utilizar estas cosas prohibidas que el Creador nos trajo en la vida para poder elevarnos. ¿Cuáles son estas cosas prohibidas de las cuales usted está hablando en estos momentos? Raf. En nuestros deseos hay cosas que nosotros podemos recibir para poder otorgar y hay cosas que se prohíben porque porque nosotros todavía no las podemos recibir para otorgar. Así que nosotros tenemos que ordenar todos nuestros deseos dentro de nosotros mismos y ver qué es lo que está enfrente de nosotros. Y de esta forma, en la medida en la que nosotros ordenemos cada uno de nuestros deseos y ver a dónde es que pertenece cada uno de deseos, nosotros avanzaremos a través de los niveles hacia la corrección general. Pregunta, ¿cada persona tiene que hacer estos cálculos por sí mismo? Claro que sí. Sí. No hay problema con esto. Es como cuando tú haces cálculos en tu vida. A mí se me permite hacer esto, no estoy permitido hacer esto, ¿me conviene o no me conviene? ¿Está bien? Nikolai Sochi, por favor. Pregunta. Una pregunta de un amigo. ¿Cuál es la diferencia entre una etapa de Jiná y una sefirá? Raf. Una sefirá es un deseo de recibir que tiene pantalla, que tiene iluminación, tiene llenado, que puede iluminar como la luz que lo ilumina, como la luz que la ilumina, pero un discernimiento, una etapa de Jiná, todavía es algo que no tiene discernimiento completo, es el deseo de recibir crudo en el cual nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que hacer una restricción en este deseo de recibir, ponerle una pantalla y entonces reflejar luz. Cuando nosotros trabajamos con estas 3 cosas, convertimos una etapa en una sefirá, la cual ilumina con respecto en la medida en la que nosotros participemos en esta ejecución de la luz. Pregunta. ¿Debemos saber qué discernir cuando leemos el texto, Raf? No, por el momento no. Latín 7, por favor. Espero que la pregunta esté en su lugar. Toda esta interacción entre lo permitido y lo no permitido parece lo que más adelante va a ser la función del masaj. Podría decirse que aquí nace la raíz, la reshimot de lo que más adelante va a suceder. Repeat, please, Miguel. Parece Por favor, que repite la última parte. Interacción
entre lo permitido y lo deseado generan como la raíz de lo que después va a suceder cuando hay un masaje. ¿Es así? ¿Son las raíces de la Reshimot que después se van a מצוין. בדיוק. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. איפה זה המקום למסך? Exactamente, eso es lo que necesitamos hacer. ¿Dónde está ese lugar para la pantalla? ¿Y cómo es que nosotros, cómo podemos completar con la pantalla esta vasija que trata o que no trata, se permite o no se permite? Porque eventualmente nosotros tenemos que llegar a un estado en el cual nosotros tratamos de forma correcta hacia todos los placeres en la creación y por tanto se nos permite recibir y disfrutarlos de forma ilimitada. Ese es el final de la corrección. Nuestra intención es para poder otorgar y eso abre ante nosotros todo un deseo hacia la eternidad, hacia Ein Sof. Eso es todo. Ahora, por favor, terminemos. Sí, estamos por terminar. Inmediatamente después de la clase vamos a tener una comida mundial. Nosotros queremos estamos sentados en una mesa, todas las decenas del mundo. Por eso invitamos a todos los amigos que se alisten en sus decenas, que preparen algo pequeño para comer, alguna bebida. Ustedes saben que tienen pocos amigos en su habitación. Traten de ir a otra habitación donde haya más amigos. Eso es con la comida. Ahora, acerca de nuestro horario, 10 a 11 tenemos el programa con el Dr. Laima, algo como esto. Nuestro horario, si nosotros lo podemos ver, de 10 a 10:30. Ahora bien, del día de mañana de 2:40 a 3 tenemos la preparación para la lección. De 3 a 4 tenemos la lección. De 1:40 a 2 la preparación de la lección de la tarde. De 2 a 4 la lección en la tarde. Terminemos con una canción, por favor. Together we grow, light awakens our soul. The spark of love flashes, ego is turning to ashes. In lessons with friends, we discover his hand. No lies on the path, I promise I'll cover your back. When we pray for our connection, we can hear his call. We are following one goal, we are ready to go. When we step into the light, about reason so high, together we can fly above the sky. साथ ही साथ है मेरे सीखा प्यार का मतलब है एकता, एक ही
सब ने मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही मैं दिखा के ये खुदा सब ने मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही मैं दिखा के ये खुदा